cultura política, formación humana, facilitador para distintas organizaciones de procesos de paz y derechos humanos, violencia intrafamiliar y sexual, desplazamiento forzado, prevención de reclutamiento armado, cultura de paz y no violencia, asesor pedagógico para la gobernación de Antioquia, sembrador Árbol de la Vida en 87 municipios del departamento con niños y niñas, pintor de espacios públicos para su recuperación y apropiación. Antioquia se pinta de vida. Es el actual subsecretario de Cultura Ciudadana y está optando por el título de especialista en gerencia social. Estuvo vinculado también a la Secretaría de Gobierno con el programa de Fuerza Joven. Tiene una larga y significativa producción intelectual y participación en eventos académicos relacionados con los derechos humanos y la pedagogía ciudadana. Es un tallerista de la no violencia de amplia trayectoria y reconocimiento. Su ponencia, Una palabra sí hace la diferencia. Buenos días para todos y todas. Me gusta insistir como en las palabras, en mi nombre, Héctor Fabio Londoño Lozano, y lo hago con las 4 palabras y esencialmente con el Lozano, que es un homenaje a mi mamá, a mi madre. Quiero iniciar con una frase de Cervantes: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es muy grande esa frase y con la que deseo iniciar estas palabras y además iniciar con unas aclaraciones y contarles por qué hice una ponencia que se llamara Una palabra sí hace la diferencia. El primero es que no soy experto en lenguaje, ni en gramática, ni en literatura, pero hay muchos conmigo y muchas convencidos y convencidas que es por ahí, con el lenguaje. No soy experto en las comunicaciones, pero he estado en las áreas de comunicaciones y mi primera carrera es el mercadeo. Por lo tanto, tengo que saber de lenguajes, de muchos lenguajes y del cómo hacer para comunicar. Y menos de la tecnología. Si Daniel, mi hijo de 19 años, no existiera, usar esto para mí sería un gran dolor. Y por aquí sé que nos estamos comunicando. Entonces, Daniel nació con el chip. Yo soy de la generación en la que nos tocó contestar a la brava y llamar a la brava por este aparato. Pero lo usamos como debe ser además. Soy sociólogo, tengo algunas profesiones, pero la que más practico, la que más amo, de la que más me siento orgulloso es de la sociología. Recordando a mi papá, hace muchos años, soy sociólogo de la Universidad de Antioquia. Papi, yo voy a estudiar sociología, y otro guerrillero. Entonces, esas cosas de los papás. Mi papá era iletrado totalmente, pero quiero hacerle un homenaje a mi papá como el primer objetor por razones de conciencia a todos los ejércitos, legales e ilegales. Y eso lo aprendí de él, de Arturo Londoño Mejía. Él siempre nos decía a sus 12 hijos: no quiero que ningún hijo me llegue en una bolsa negra a mi casa. Y ese era su sentido de la objeción por razón de conciencia a los ejércitos. Y fue con palabras y fue con acciones que no nos permitió pagar el servicio militar. Al igual hoy me declaro objetor por razones de conciencia a todos los ejércitos, legales e ilegales. Eso lo hago como sociólogo. Soy docente, profesor, algunos me dicen maestro, todavía no me merezco eso. Profesión u oficio al que me dedicaré después de mis 50 años, me retiraré de todos los trabajos formales, me dedicaré a la docencia.
porque ahí es el camino por el que he descubierto que es posible dar golpes duros a la conciencia, y es la forma en que luchamos los que nos metimos un día en el cuento de la no violencia. Soy docente de materias humanas y materias sociales. En las humanas me encanta, me fascina preparar los estudiantes para que salgan a la larga, a la penosa lucha de conseguir empleo. Por aquí había una de mis estudiantes diciendo, conseguir empleo es duro, pero más duro es vender la dignidad, y es lo que hacemos los seres humanos, y en un país como el nuestro, donde hay una inequidad altísima. Pareto se rompió en Colombia. Los que no saben, pues Pareto es 80-20, ¿no? En Colombia es 90-10 y en Antioquia es 95-5. Esa es la inequidad que tenemos en nuestro país. Pero hace rato que vendimos el alma a los actores armados por un pan, por el alimento del día. Y ese señor que no sabía leer ni escribir, Arturo Londoño, me enseñó que, mijo, por el estómago los hombres no comen. Y yo le entendí que no tenía que regalarle mi fuerza de trabajo a nadie y a nada en lo que no amara. Y por eso estoy en la Alcaldía de Medellín, un hogar para la vida actualmente, porque creo en ese proyecto, trabajo en la Secretaría de Cultura Ciudadana, creo que con cultura y con lenguaje, y por eso insisto tanto en el lenguaje, ese es un camino, otro de los caminos que presentamos en no violencia. Las materias humanas, las materias sociales, ya dijeron algunas de las que hay allí. Me gusta mucho la gestión y me gusta mucho enredar, el trabajo en red, y es una de las cosas que más promuevo en el país, las redes y alianzas sociales. Apenas hasta ayer estaba entendiendo un poquito de las redes y alianzas sociales virtuales, porque las redes y alianzas salieron y fueron sociales antes de. Ahora tenemos una herramienta maravillosa que es la tecnología. Soy un luchador por estar en ese gran marco, en la foto, en ese gran marco que es la paz, con todas las implicaciones e implicancias que tiene la paz, con todas las profundidades y las escuelas de pensamiento y acción que han trabajado la paz, todas. En la única que no creo es en la pacificación, porque la pacificación es el acto de lograr la paz por las armas, y ahí empieza mi sentido de por qué una palabra sí tiene la diferencia. Una palabra sí hace la diferencia. Y en Colombia nos estábamos equivocando buscando esa forma de paz. Algunos hace muchos años la entendimos. Que no nos vaya a pasar lo que del Salvador. En El Salvador hubo pacificación y les quedó una cosa hermosa que se llama los Maras Salvatrucha, la banda más peligrosa y temida que hay de Centroamérica y Estados Unidos. Por aquí como que estaban llegando también a hacer sus ejercicios en Itagüí. Hay que poner ojo y atención a los maras. Ese fue el proceso que quedó de una pacificación en El Salvador. Por lo tanto, no creo en esa pacificación. Soy un luchador de la no violencia junta, no violencia como sustantivo. No lo escriban separado, es junto. ¿Y quién se inventó esa cosa o esa palabra? Un señor que tuvo la gran fortuna de conocer al Mahatma Gandhi, Aldo Capitini, un luchador sindicalista italiano. No estaba combatiendo nada más y nada menos que contra Benito Mussolini. En la época de la negociación de Gandhi pasó por ahí, en su viaje, creo que hizo un solo viaje cuando estaba negociando. En ese viaje conoció a Aldo Capitini y lo conoció a él. Dijo, esto no puede ser una cosa de yo no hago violencia o no soy violento. No, esto tiene que ser el nombre de una estrategia de trabajo, de acción. Y Aldo Capitini le dio un significado a esa palabra que era no violencia como sustantivo.
para que no haya dudas. ¿Quién se creó ese cuento? Para que no se sigan riendo de nosotros, o de los que creemos. Muchas veces se han reído de mí, porque no cargo armas, mi arma es el lenguaje, mi arma es mi cuerpo, ¿cierto? Conozco todas las zonas violentas de nuestro país y nunca me ha pasado nada. Además, porque hay que saber usar el lenguaje, por eso insisto tanto en el uso, en el buen uso del lenguaje. Y es con palabras amables. Yo no puedo ir a enfrentar a un actor armado sin armas, las de él, pero las mías sí. Y por eso me han respetado y me respetan. El Magdalena Medio antioqueño, todos los actores armados ilegales, el Bajo Cauca antioqueño. De hecho, hago un llamado de atención por el Bajo Cauca antioqueño. Es una bomba de tiempo que tiene el país que no han querido destapar ni desinflar adecuadamente. Algunos documentos les van a quedar acá. Mario López, el texto de no violencia en el que estudiamos es el de Mario López, uno de los grandes pensadores de la no violencia en España. Mario López es muy cercano a los universitarios, su lenguaje es muy cercano a los universitarios y por eso lo acogimos para encontrar un gran público en Colombia que fuera cercano a este tema de la no violencia y sensible. Por aquí le dejo a Mateo es mi enlace con la Fundación Gandhi, Ana Lucía, ¿está por ahí? Está. O Ana Lucía, ahorita se los entregamos. Hay un gran documento, es un libro que también lo pongo al servicio de ustedes, pero este resumencito sirve de argumento. Hay gente que hay que darle argumentos, pues los tenemos. Quiero leerles una frase. Estos son los libros que producimos en el Centro para la Paz y el Desarrollo de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. El año entrante lo vamos a tener aquí en publicidad. Va a ser el aviso clasificado de una vez. El año entrante vamos a traerlo aquí a Antioquia, el Centro para la Educación y la Paz, para Antioquia, en Uniminuto Bello. Ya somos hermanitos, creo que la Fundación Gandhi somos hermanitos con la Universidad Minuto de Dios. Producimos muchos textos recogidos de las experiencias de nosotros y nosotras en Colombia, de esta lucha que tenemos hace muchos años. Y esto parece un sueño en el que quiero morirme, ojalá. Quiero alcanzar a ver y gozar un país nuevo antes de partir a la tierra de los Ner, espíritus mayores. Un país diverso, florecido y lleno de frutos para que la vida permanezca. Esto es con nuestros hermanos de la Sierra Nevada que estamos trabajando mucho. También está al servicio la copia, puede ser copiada, el conocimiento es universal. Mis textos y mis libros pueden ser copiados, autorizados. Eso sí, dicen que yo la hice, pues no vayan a dejar por ahí. Esta palabra de no violencia del que muchos se han burlado ha hecho un aporte grande en nuestro país. También nos ha matado gente. Pero esa sangre no ha sido para seguir un círculo negativo de venganza, sino el abono de una lucha que creció y que paradójicamente en Colombia sucedió algo, el Estado apoyando un proceso de no violencia, con estos dos señores que porto en mi pecho, Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri. Gilberto Echeverri, les cuento una anécdota de Gilberto, es el primer ministro de defensa en el mundo que propuso reducir un ejército de 1 millón de hombres a 100.000. Ya una cosa muy aterradora para los vendedores de armas, ¿cierto? Y además un gobernador promoviendo esa cosa tan difícil, pero que los vendedores de armas sí tenían claro lo que estaba haciendo Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, y por eso había que atacar el campamento y por eso había que matarlos. A ellos no los mató la guerrilla, los mató la presión del Estado, porque eran presidenciables. Guillermo Gaviria era presidencial y había que matarlo. Un presidente de un Estado capitalista que promovía la no violencia y que además decía que había que reducir el ejército a policías de cuadra,
con bolillo, eso había que desaparecerlo. Y aportamos, y ahí está la ONU, y se reían de nosotros hace tanto. Cuando el Movimiento Ciudadano por la No Violencia de Colombia empezamos, éramos Bogotá y Antioquia. Ahora estamos reuniendo los 24 departamentos con una sola cosa: tenemos la palabra como nuestra arma. Y soy un luchador por los procesos de convivencia pacífica, y ese es el resultado de vivir en paz o de tener una estrategia como la no violencia. Y hago otro aviso clasificado. El miércoles haremos el Foro Nacional de Convivencia en la Plaza de la Libertad. Estamos metidos muy fuerte en el tema de la convivencia pacífica, preparando el año entrante para que sea el primero internacional. Parece que estamos negociando con Serbia para que nos patrocine el evento, porque Serbia está en una avanzada diplomática mostrando que Serbia no es gente violenta, porque eso es lo que nos llega con la prensa. Serbia es un país así como nosotros, que muchos años lo promocionó la guerra, ahora los promociona la vida y sus ganas de ser reconocidos como gente trabajadora, gente buena y gente feliz. Otra aclaración, me gusta aclarar, para que no haya dudas de quién soy, dónde estoy y para dónde voy. Lo escrito y lo dicho aquí no es mío. Lo escrito y lo dicho aquí son experiencias, textos recogidos de una lidia, de la lucha que hemos tenido en Colombia y en América Latina por hacernos reconocer como luchadores de la no violencia. Otra anécdota: mi primera salida, recién graduado de sociólogo, ELES, que es el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Sociología, ni siquiera sabía hablar, y uno de los trabajos de la universidad me lo llevé para el ELES en Quito, Ecuador, y me encuentro con que la guerrilla seguía vigente, y me iban a linchar cuando yo empecé a hablar que si había un camino posible, que era la no violencia. Me defendieron mis amigos de la Universidad Pedagógica de Bogotá, porque ellos tienen una cátedra de no violencia. Fue maravilloso saber que ABC de Ecuador sigue vigente, y es el movimiento guerrillero de Ecuador, Alfaro vive carajo, y que los suramericanos siguen todavía convencidos que el Batallón América es posible, y fue el sueño del M-19 por tener un Batallón América, el sueño de Simón Bolívar. Pero a Simón Bolívar lo malinterpretamos también. Me encantó la frase que hay allí. Yo lo reconozco más como pedagogo que como guerrero, porque la guerra la hicieron otros. ¿Cómo dicen? La guerra es una cosa que se mata gente que no conoce y que la arma gente que sí se conoce. Espero haber interpretado bien la frasecita. Por allí está mi amiga de Gustapaz, que estamos también en esta lucha hace unos años, porque esta lucha sea secular y no esté pendiente de un dogma que no nos permita, o que bautiza y bendice armas. Somos unos seres dedicados a pensarnos este planeta transformando los conflictos pacíficamente. Eso somos, nada más y nada menos. Creemos en esa vaina, creemos que podemos convivir pacíficamente y creemos que podemos transformar los conflictos. ¿Y cómo se transforma? Uno de los pecados colombianos es que no hemos podido entendernos diversos, multiculturales, multiactuantes, multiétnicos, y que tenemos que llegar a entendernos con ese todo respetuoso que es la variedad que somos en Colombia y en el mundo, y eso que nos hace seres caprichosamente hermosas y hermosos, esa diferencia. Yo como quedé por ahí, mi esposa es caucana, medio negrita. Mis hijos son dueños de esta América Latina. Los regalos para mis hijos son mapas. Eso quiero que aprendan, porque esto es diverso. Y esa es la primera palabra que debemos entender de la diversidad en la que estamos, en la que somos en este país.
quiero contarles por qué hago esta ponencia. También. Empiezo con la anécdota. Estábamos preparando un evento en la ciudad. El del tiempo, el campanero. Eso, vamos bien. Hay que ser respetuosos del tiempo, ¿cierto? Estábamos preparando la gran campaña de la paz en Medellín. Y pues aquí hay un ser humano que no se queda callado, como el comercial de cierto canal, no se quede callado, denuncie. Me van saliendo con que la campaña debía decir que en Medellín sí había héroes. Entonces, siempre que me imagino la palabra héroes, me imagino pendejos mutilados que fueron a la guerra y que creyeron en la guerra. Siempre. No sé por qué tengo esa imagen, pero sé que estuve atendiendo víctimas de la guerra en el suroeste lejano de mi departamento. Caicedo, Urrao, Concordia y Betulia. Ese es suroeste lejano. Y atendí gente mutilada que se creía héroe en una silla de ruedas. Y esa es mi imagen del héroe. ¿Cierto? Que también toma cerveza. Pero yo me la quiero tomar sin ir a la guerra. ¿Sí? Me encanta la cerveza. Una cerveza. No 3 ni 4, una. Entonces la persona que dice defendiendo la palabra héroes en la campaña, me dice, no, es que una palabra no hace la diferencia. ¿Una palabra no hace la diferencia? Claro que sí. Claro que hace la diferencia una palabra. Y por eso hice esta ponencia y quiero especializarme en el tema del lenguaje, que va a ser mi nivel de profundización en no violencia, el tema del lenguaje y el tema de la palabra. Miren lo que son las palabras. Son armas. O por el lado contrario, como finalizarán las imágenes, ahorita miraremos qué pueden ser las palabras. Las palabras también son armas, ¿cierto? Y hice esta ponencia porque a pesar de los avances de la humanidad, tan grandes económicamente, tan grandes socialmente, políticamente, culturalmente, religiosamente, hay algo que no cuadra, hay algo que no nos da. A mí no me cuadra, y es el uso indiscriminado, indiferente de las palabras. Mucha gente se ríe cuando les cuento mi anécdota de mi matrimonio. Yo me casé a los 15 días de conocer a mi esposa. Entonces alguien podría decir que se casó enamorado. Pues no. Y no estamos enamorados a los 21 años de matrimonio. Porque hemos mantenido el amor como esa cosa constante de búsqueda y de lleno de significado que tenemos que estar haciendo día a día. Porque usted no se enamora de alguien que tiene mal aliento. ¿Cierto? Usted no se enamora de alguien así. Entonces yo no podía decirle a mi esposa que la veía caminar, me encantaba su caminado y yo no le podía decir que estaba enamorado de ella, no, me gustaba. Pero hay una cosa clara en el matrimonio nuestro y es el respeto. Ese sí se ha mantenido vigente. Desde el primer día que la conocí hasta este 19 de octubre que vamos a cumplir 21 años de matrimonio. Con Daniel como un reflejo de la experiencia y como Ana María como un espejo del amor y del respeto. Por eso hice esta ponencia. Hay cosas que no me suenan. Un matrimonio que se separa a los 15 días, al mes, a los 2 meses, eso no me suena. Matrimonio de cualquier forma. Y ahorita voy a ver por qué les digo eso. Nosotros escuchamos las palabras y hay una frase maravillosa de Gandhi que no la voy a decir tal cual, pero es el tema de la verdad. Yo no tengo la verdad, pero yo estoy seguro que mi pedacito de verdad sí contribuye. Nosotros no cuestionamos las palabras y los actos de los otros seres humanos. Pero cuando yo digo un pedacito de la verdad, ese pedacito de la verdad
me hace y me junto con el otro pedacito de la verdad. Hoy nos estamos juntando y estamos transformando. El Movimiento Ciudadano por la No Violencia, Justa Paz, Red Paz, Manapaz, Gandhi, la Fundación. Nos estamos juntando y nos estamos encontrando. Es por eso, en ese pedacito de verdad, de las palabras dichas, en la que tenemos que encontrarnos. Y para saber que una palabra, sí hace la diferencia al pronunciarse, hace la diferencia al escucharla, hace diferencia al interpretarla y hace la diferencia al vivirla. Por eso es tan importante una palabra. Pero hay otra cosa importante en la palabra que nosotros en Antioquia conocemos mucho, el tono. Y en la jerga popular dice el tonito. Entonces una palabra sí hace la diferencia. El tonito, mijo, el tonito. Modular, cantar, dialogar, conversar, hablar, charlar, platicar, discutir, vocalizar. Hablar se hace a través del lenguaje, la palabra. Y para darle más importancia al asunto, nos tocó el castellano. Él todavía no lo maneja. El castellano es el idioma más rico en términos que existe. Miren todo lo que dije y nos faltaron algunos para decir que podemos hacer esa cosa que es hablar, ¿cierto? Pero a veces, por esa posibilidad de interpretaciones, a mi vicio. Un tintico. Por esa posibilidad de interpretaciones y elucidaciones que permite el castellano, es que nos lo han maltratado y lo seguimos maltratando. Pero es tan berriondito el castellano que soporta errores, hipótesis, teorías que justifican nuevos lenguajes. Esos nuevos lenguajes donde está el uso de la violencia, el maltrato. Entonces dirán, eso es posible. Y el parlache nació de esa expresión de violencia que hizo que Medellín fuera reconocida como una de las capitales mundiales de la violencia. Y no fue la expresión de unos jóvenes, que es lo que nos han querido vender. Eso fue para esconder un lenguaje de violencia, de pillaje, de narcotráfico, de la época de un señor que le están haciendo homenaje en televisión. Y a las cosas hay que decirles por el nombre. Y el parlache no fue una expresión de jóvenes. 1300 vocablos se inventaron para ocultar su pillaje. Entonces no me digan que no podemos inventar un lenguaje que nos hable de paz, amor y no violencia, y como tal vivirlo. Y hay categorías de análisis de las palabras. El lenguaje de las profesiones. El sociólogo tiene expresiones, el médico y el enfermero tienen expresiones, el sacerdote y el pastor tienen expresiones, y existen escuelas de pensamiento que complejizan el uso del lenguaje. Y me encontré una frase maravillosa. Mi mujer tiene un buen físico, dijo Einstein. El lenguaje de las regiones. Además de lo anterior de las ciencias, vienen las regiones naturales para darles tonos y aires al hablar y expresarnos. Entonces no nos expresamos de igual forma en el Valle, ¿cierto? No nos expresamos de igual forma en la Guajira, y estamos hablando castellano. Y ni se diga entre países, cómo usamos el castellano. Y quiero
quiero contar una cosa del lenguaje, y es el lenguaje que se ha ganado por la lucha política. Muchos me critican cuando hablo de ellos y ellas. Hablar de ellos y ellas, hablar LGTBI, no es hablar de una cosa de la Real Academia de la Lengua. Es una ganancia política de una clase excluida. Por lo tanto, no lo podemos poner en el análisis de la RAE. Y lo que no se pronuncia no existe. Y me quedé asombrado con el dato. Más del 90% de las personas de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, son hombres. ¿Cómo íbamos a meter el lenguaje de género en la Real Academia si son hombres? No era posible. No era posible nombrar los hombres y las mujeres en semejante cosa, que además tienen 60, 70, 80 y 90 años. Porque son eminencias del lenguaje y la literatura, no eminencias en las luchas políticas de estos personajes que se las ganaron y que se ganaron el reconocimiento. Una de las características más importantes del ser humano es el lenguaje, porque por medio de él las personas expresan sus ideas, emociones y sentimientos. Toda comunidad aspira a que sus miembros conozcan y aprendan su lenguaje, o idioma, porque a través del habla cada persona refleja su personalidad y de la comunidad a la que pertenece, como les estaba contando hoy. La incoherencia gramatical conduce a una frase sin sentido. Nuestros actos nos definen y cuando tenemos un acto lo expresamos con palabras. Nuestra vida es una novela. Los actos y decisiones diarias son la tinta indeleble con la que escribimos su argumento. Los actos son también el camino que ofreces, además, para comprometerte. Sí, compromiso. Y mis circunstancias son mi realidad, pero sobre todo, circunstancias y realidad están en mi voluntad, mi pasión por ser. Lo que yo toco se transforma en función de mi deseo de ser. La realidad es la piedra. Dásela a un arriero cansado y hará una silla. La realidad es la piedra. Dásela a Miguel Ángel y hará la piedad. Estamos hablando de la misma realidad que la transforma. ¿Qué tiene que ver la gramática con la vida? Nuestros actos están determinados por nuestros pensamientos que formulamos con palabras, frases y oraciones. La vida humana está llena de incoherencias, lapsus, errores, sí, pero la incoherencia en la vida conduce a la frustración y a la infelicidad de la misma forma. Se me perdió. Se me perdió, pero bueno, terminaremos así. De la misma forma. Ahí terminaba. Y quiero terminar con una frase que he intentado construir mucho. La vida en esa perversidad que estábamos nombrando aquí de incoherencias, podemos seguirla viendo así. Pero si sabemos que una palabra hace la diferencia,
Es el gran cambio que debemos dar para entender ese pequeño pedazo de verdad que hay en nosotros y nosotras. Quería hacer un llamado y quiero seguir haciendo un llamado sobre el lenguaje y la expresión del lenguaje que es la palabra, porque no todos los lenguajes son palabras, son imágenes. Yo mismo soy un texto para leer. Y ya tenían una palabra que todos conocemos, ¿cierto? Y es una imagen, pero también es una palabra. Imágenes que hemos tenido en la vida y que hemos ido identificando, lo que es veloz, lo que es rápido, lo que es libertad con las aves, son expresiones del lenguaje, pero además nosotros sabemos usar las palabras. En alguna de las cosas que hablé aquí, mire todo lo que usamos en nuestro castellano para decir cabeza. En varios países y en nuestro país. Coco, el coco. Es tan bonito el castellano que nos permite estas cosas. Y nos permite estar sentados aquí, ahora. ¿Listo? Qué bien. Quiero terminar con dos, ¿cómo se dice? Dos slides, diapositivas, figuritas. A mí me gusta hablar de figuritas. Las palabras tienen significado y significante. La imagen, el significado, el significante de la palabra. Pero el significante tiene todas estas cosas. La carga cultural que le ponemos a las palabras. Cuando decimos caneca en el valle, ¿alguien es del valle? ¿Alguien sabe qué es caneca en el valle? Uno que no es colombiano sabe. Caneca de guaro en el valle. Imagínense, aquí la caneca, la de la basura, la del agua, ¿cierto? Entonces, eso es una expresión y riqueza del castellano, y hay que saberla. Por eso la frase con la que inicié: el que viaja mucho, conoce mucho y sabe mucho. ¿Sí? Quería terminar esa de las expresiones en muchas partes, significado y significante. Y hay palabras muy feas en Ecuador que yo traje cuando pasé por allá, pero aquí no se pueden decir en este espacio, que aquí no significan lo mismo. Sí. Sí, esta es muy bonita. Miren esta que le pasó por ahí en un comercial de televisión. Esa llama me llama la atención. ¿Cómo se llama la llama? Se llama llama. Eso yo lo sé. ¿Qué es una llama? Se llama llama de fuego. Es parte del tiempo. Y esta es la más bonita. Déjense abrazar por las palabras. Abracémonos en las palabras. Encontrémonos en las palabras. Y es posible otro mundo. Y la no violencia es otro camino. Muchas gracias y feliz día. Pues mi sobrino Robert tiene la primera pregunta. Pues a la mayoría de los expositores él ha hecho preguntas. Pues a veces uno, cuando es de fuera, pues lo ve muy diferente. Hay muchas cosas que nosotros que vivimos nos parece tan normal vivir con este conflicto. Pero cuando viene un extranjero, pronto se ve muy diferente. Antes que yo lo haga esa pregunta, pues yo quiero agradecer a Héctor esta conferencia, porque cuando uno se ve el título y uno dice palabra, pero mire todo lo que aprendimos con eso. Más la experiencia mía, cuando uno habla varios idiomas, hay palabras en ciertos idiomas tienen tanta fuerza
que uno no es capaz de decirse en el otro idioma. Por ejemplo, empecemos con castellano. Fiesta y siesta. Pues me parece que pues yo voy a mí me dice, dígame, traduzca fiesta y siesta. No, pues eso lo hacen los españoles. Entonces hay que decir en español. Por ejemplo, yo que estudié en Alemania, Kaput y Gesundheit. Cuando uno estornuda, dice, pues aquí decimos salud, dice Gesundheit. Y así para arriba, palabra. Yo creo que aprendamos, pues eso es muy lindo. Voy a regalar otro 30 segundos, pues el ejemplo de matrimonio de 15 días. No le vayan a creer que ese es récord Guinness. Pues yo creo que el récord Guinness es de mi esposa y mío. Vi 2 veces antes de casarme. 2 veces. Y usted está hablando de 15 años. Yo hablo de 43 años. Y es que por eso que yo lo he dicho, nuestra telenovela es totalmente diferente que la telenovela del mundo occidental. Mundo occidental, la telenovela es que primero se enamora, luego se casa y la mayoría después se separa. pero no vamos a tomar ese mal ejemplo. Nosotros lo que hagamos, ¿quién uno puede estar enamorado en 15 días? ¿Quién puede saber 2 veces que encontramos antes de matrimonio? ¿Cierto? Pero yo siempre lo digo en la broma, que yo tenía salud y ella la plata. Una combinación perfecta. No, ese no es, ese es un chiste. Y pues usted sabe que como yo no soy un orador como él, no sé las palabras, pero cada vez que cuando a mí me da, o más bien como pues no soy ni un experto, un profesor, ni soy un orador, pero entonces yo me meto un sentido de humor. Yo creo que el director está totalmente de acuerdo conmigo que la vida es humor, sentido de humor. Pero, bueno, vamos a más bien preguntemos la pregunta. Pues incluyendo, él me hace pregunta primero, que pues esta pregunta no sea ofensiva, porque no es, ayer estuvo el señor del colombiano, y pues todo el auditorio pues estaba tratando de decir que los medios están más con violento o está más con no violento. Lo mismo, usted que trabaja pues, con los municipios, usted que es profesor, pues a veces pues, no queremos, pero bueno, de todas maneras yo le dije no, pues atrevamos, yo lo pido antemano las disculpas. Él dice que el municipio, la autoridad del municipio tiene varios departamentos que promueve quiere decir comercio, educaciones, policía, cultura. Dice que ellos han considerado tener un departamento promoverse la no violencia. Sí, miren, aquí me toca ser, ¿cómo se dice? Uno de mis líderes es Guillermo Gaviria, ¿cierto? No lo oculto y hay que, por el punto de quiebre que significó Guillermo Gaviria, un gobernante que le toca el control de las armas, pero que por primera vez promueve esa cosa que se llama no violencia. Eso es un dilema para muchos. Unos dirían que eso fue falso. Pues yo estuve ahí, yo la vivo desde esa época, ¿cierto? Y no soy el único, somos muchos en Medellín. Muchas organizaciones nacieron en ese momento y estamos hoy luchando y viviendo con el tema de no violencia. Y era el Estado. A él lo reemplaza otro gobernador, Eugenio Prieto, y después Aníbal Gaviria. Pero Guillermo le dice, tome mis banderas. Y una de sus banderas, 1, la educación, y 2, la no violencia. Ahora como alcalde lo sigue haciendo. No podemos reventar, la institución se reventaría si él dijera de una no acepto el ejército, la policía y los entes. Pero él tiene claro que si promueve más la educación, es posible el camino de no violencia.
El año entrante vamos a celebrar en los 10 años del asesinato. No se les olvide, asesinato. Cualquier muerte que sea por las armas es asesinato. Que tampoco le damos y les quiero contar el origen de la palabra. Hachi chino, de hachís. Por lo tanto, alguien que asesina está en un estado que no es este estado. Entonces, el año entrante vamos a celebrar el Encuentro Mundial de No Violencia, aquí en Medellín, lo va a hacer el Estado. Acabamos de terminar el Seminario Internacional de No Violencia, aquí en Medellín. Lo promueve el Estado con el ITM, Academia Superior de Artes y Uniminuto. Entonces, educación y no violencia van juntos y las promueve la Alcaldía de Medellín, Un Hogar para la Vida. Para muchos es dilema, para otros como yo es realidad. Aquí estamos promoviéndolo de parte de la Alcaldía de Medellín. No sé si contesté. Sí, no, la respuesta, pues yo sí sé, me consta, no, la era sí, pero yo quería que él se oiga. Muy bien. Porque usted nos dio un ejemplo súper bueno de Gilberto y Guillermo. El joven. Sí. Permiso, me tomo el espacio pues como para hacer una reflexión. Es un poco complicado pues porque el hecho pues como de enfrentar tantos rostros y tantas ideas es como mucha presión. Pero bueno, tengo la disposición de decirles algo. Me gusta mucho leer al apóstol Juan. ¿Sí? Él nos hace una reflexión acerca de la creación. Dice que en el principio fue el verbo y el verbo se hizo carne. Precisamente esto para llevarlo a tu cátedra, ¿sí? Es muy importante esta presencia del lenguaje, porque pues lo que queremos llevar pues a nuestras sociedades pues como mensaje de no violencia, la palabra transforma. Y es por la palabra que hemos creado todo lo que vemos. Hemos nombrado y hemos creado. También agregar algo más, somos más que carne, somos precisamente producto de un discurso, somos más que carne, somos palabra, porque nos nombramos y nombramos todo. Pues hay la posibilidad de que creemos un estado de sana convivencia y promover el mensaje de la no violencia, no solamente para Colombia, sino también para toda Latinoamérica, un voz de grito para el mundo. Es una forma de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues mi pregunta es que con respecto a lo que dice que la alcaldía está encontrando que la solución a eso de la violencia puede ser más educación, ¿qué proyectos tiene la alcaldía, aparte de simples plantas físicas, que mejoren la educación, la calidad de educación y que promuevan en realidad esa no violencia y que sea, aparte de patrocinar eventos, que sean cosas que se vean? ¿Qué proyectos se están viendo por parte de la alcaldía para lograr la no violencia? Aquí me toca decirles como a los estudiantes anoche que me preguntaron que qué estaba pasando en el centro. Entonces quiero decirle que yo lo que le voy a decir aquí no es la verdad. Porque no es mi verdad, ¿cierto? Usted es el que tiene que comprobar por su experiencia y su investigación lo que yo le voy a decir. En Medellín existen, el año pasado el programa, yo tengo un proyecto de vida, y es que dentro de la ley de inclusión del país quedaron 2 poblaciones excluidas. Una de ellas es la población carcelaria, quedó excluida de la ley de inclusión. Entonces su único camino es delinquir. Entonces hay un potencial muy grande para trabajar. Esos muchachos y muchachas están saliendo con eso que dice aquí cárcel, vengo de la cárcel. Y ahí encontramos, es que solo a los pillos y a los ladrones y a los desmovilizados hay programas. En Medellín no, hay 1, 2 o 3 programas. Para el resto de la juventud hay 88 programas en la ciudad de Medellín. Entonces ahí le digo yo a mis estudiantes, te voy a decir como estudiante, hay que ir a la página web, maciársela, investigarla,
hay que estar en los eventos. La convocatoria de eventos en Medellín es de la más difundida que existe en Colombia, ¿cierto? Plaza Mayor está 100% copada. Tenemos 3 años de copado en eventos. En este momento está en un tema de ciudades sostenibles, están yendo 40 personas. Nosotros ni digamos acá, ¿cierto? Entonces, el estar preguntando ya es la primera. El segundo es saber que Medellín tiene 88 programas para los jóvenes. Se conoce solamente uno, que es el de becas EPM, ¿cierto? Eso no es suficiente, pero hay muchos más. Hay organizaciones, un primer acercamiento a la alcaldía, un segundo acercamiento a la empresa privada está haciendo programas, y otro, las organizaciones no gubernamentales están haciendo programas. Gandhi es una, ¿cierto? La Fundación Gandhi es una. Entonces, 3 organizaciones que suman demasiado en el tema de qué se está haciendo diferente. En este momento empezamos un programa de clase extendida. Hay que estar pendiente, porque no va a ser el común, sino que al joven le van a poner una oferta, en este instante está saliendo, una oferta artística, cultural, tecnológica, científica, para que el joven se vaya por una línea que quiere, extra clase. O sea, después de salir del colegio, hay una oferta en la ciudad para que usted se inscriba como joven. O sea, esa es otra posibilidad. Entonces, nosotros ahí le apuntamos, existe Cátedra Cultura de Paz en Medellín, Cátedra de No Violencia, y existe el programa de Linkir No Paga, que es todo basado en no violencia, con la cátedra de Gilberto Guillermo y, ¿cómo se llama nuestro amigo norteamericano? Martin Luther King. Esa es la cátedra que se enseña en Medellín. Entonces, hay que estar ahí, la Secretaría de Educación tiene los programas, pero como esto hay que hacerlo verdad, entonces los que necesiten información más precisa me llaman y yo les voy dando el plan y el programa y la persona. ¿Sí? Tenemos espacio para una sola pregunta más. Como yo siempre siento mis aportes, pero por lo general no pregunto. Una experiencia muy bonita que tuvo la Fundación Mahatma Gandhi, pues me parece muy bonita porque como hice parte de ella, creo que uno no puede dar de lo que no tiene. Y la Fundación Gandhi tratamos de promover y con ejemplo dar como esa idea de no violencia, pero un día en el Parque Biblioteca, la Piloto, hicimos una presentación de teatro invisible donde ingresaba, era un cine callejero. Estaban presentando una película y entra una persona, un habitante de la calle, que olía asqueroso, por cierto. Y todo el mundo cuando entró, todo el mundo se sorprendió porque esa persona estaba ahí y se sentaba al lado de la gente y la gente se quitaba. Y ella volvía y se hacía a otro lado y la persona volvía y se quitaba. Pues no le decían nada, no le decían sálgase, hasta que llega el momento y que nadie se lo soportaba, intentaron como, pues no sé, le iban a sacar. El hecho es que al despertar, prender las luces, se dieron cuenta que esa persona era una persona de la Fundación Gandhi. Y las mismas personas de la misma fundación lo estaban discriminando. Entonces la idea es, yo no puedo dar de lo que no tengo. De una forma también violenta, no necesariamente tiene que ser con palabras o con un arma. El discriminar a las personas, el invisibilizarlas en una situación también es violencia. La pregunta sería, porque también hay experiencias en la personería de la alcaldía, pues uno va y van a atender y los mismos funcionarios son un poco violentos. Experiencias como Irak, que mi hermana le cancelaron la cédula por muerte casi 3 años y no había una solución para esto. Y los mismos funcionarios decían que eso no era algo de la personería, que no le estaban violando ningún derecho, que tenía que ver por un abogado particular, que la personería era para personas con bajos recursos y somos estrato 1. Entonces era muy charro y muy paradójico la situación. Afortunadamente soy, entre comillas, no violenta e intenté hacerlo todo por los medios legales, pero hubiese sido en otra circunstancia, otra persona más temperamental que yo y si hubiese puesto esa oficina, ¿cómo se dice? A los hombres, pues lo hubiera hecho por la ventana. ¿Qué procesos se están llevando con los mismos funcionarios de la alcaldía o qué otras cosas están haciendo con ustedes mismos? Porque aceptar lo que no tenemos es difícil. No, hay una aclaración. La personería no es de la alcaldía, es el Ministerio Público.
Entonces, para que sepamos que es un ente nacional. Esa es una primera aclaración. La segunda es que en este momento, el 12 de octubre, inicia un horario único en Colombia y es 14 horas diarias y los sábados de atención. Esta alcaldía de Medellín, un hogar para la vida. Entonces, eso es un proceso. Y yo quiero siempre hacer el llamado de atención, que cuando vayamos a una taquilla, sepamos que ese que hay al frente también es ser humano. Entonces también tiene deudas, también tiene desaparecidos, también tenemos desaparecidos. Mi familia está exiliada en Costa Rica. También huele a pecueca. O sea, también es como usted. Y para eso aprendí una cosa que a los estudiantes les he enseñado siempre y es: no hay nada que una palabra cálida, el conocimiento y un coffee del aire no rompa. Esa es una, porque es que yo puedo decir que todos ustedes son muy malos, lo que estás diciendo, pero yo soy el que tengo que dar el primer paso. Yo, señora, yo entiendo sus problemas, por favor, se lo garantizo. Y como dice un amigo por ahí, si no me cree, practica. ¿Cierto? Pero estamos haciendo. Recuerde que hay un ser humano ahí, pero no somos todos. De 6.000, yo sé que ese es el que más bulla hace, pero no somos todos en la alcaldía de Medellín, porque muchos son como yo, amables, porque la amabilidad es parte de la cultura antioqueña. Eso sí puedo dar garantía y pueden dar fe, ¿cierto? Los amigos extranjeros que siempre se quedan aquí, es por la amabilidad. Es cuando lo entendemos, cuando entendemos ese otro, ahí es donde podemos decir, ve, y será posible, ¿cierto? Yo les agradezco mucho a la invitación, saber que estamos dispuestos 24 horas, 7 por 24, a participar en estos ejercicios que nos junten para transformar. Un feliz día. Bueno, a partir de este momento llega la hora del almuerzo, de 12 a 2 de la tarde. Por favor, estar bien puntuales.